Solo se escucha, también se ve. Nova 91.5, Radio Multimedia, la primera de la región. Y bien, en este horario a mí siempre me pica el bichito de la curiosidad durante el fin de semana y le pregunto a ella y ella me responde, Cintia Capdevila, ¿qué se dijo en el país, qué se dijo en la patria durante esta semana? Este será el último gobierno populista. ¿Quién lo dijo? Fueron declaraciones del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, pero vamos a escuchar qué más decía. Muy optimista respecto a nuestro futuro. Y el que tengamos una alternativa de poder en Juntos por el Cambio nos genera el optimismo de pensar que estamos frente al último gobierno populista en nuestra historia. A partir de acá pueden empezar 20 años de progreso consecutivos, acordando, como decíamos recién, políticas de Estado razonables, las mismas que, por ejemplo, han incorporado los vecinos de ustedes de Paraguay. Desde el 2003 tienen un orden macroeconómico, tienen moneda les permite crecer, financiarse, desarrollarse. Uno va al Paraguay, vivir con dólares y no puede, tiene que cambiar por guaraníes. Entonces creo que todo esto que está faltando no es complejo, lo que necesitamos es alcanzar un acuerdo más profundo del que tuvimos en 2015-2019. Estás escuchando Segunda Página con Diego Salazar y Cintia Capdevila. Bueno, y escuchábamos las palabras de Mauricio Macri, expresidente de la Nación, que rompió el silencio, reapareció, fue tapa de muchos diarios digitales, diarios impresos, pero lo cierto es que fue la voz de la semana, y también decimos la voz porque, bueno, hubo un ida y vuelta, hasta recién estuvo haciendo una entrevista, bueno, en un medio de Chaco, en Infobae, habló en La Nación también. Un raíz mediático. Sí. Dijo, lo cierto es que rompió el silencio tras el banderazo, una protesta contra el gobierno que concentró miles y miles de personas en distintos puntos del país. Algo que muchos cuestionaron, ¿no? Porque sale a hablar cuando se da tras, ¿no? Sí, tras a mí no me gusta. A mí no me gusta esta actitud de Macri, además el desconocimiento que tiene de Paraguay. Muchachos, nosotros sabemos, nosotros no nos van a contar, vivimos al lado del Paraguay, tenemos el puente, o sea, te vas con dólares, y sos Gardel, como decía mi abuelo. ¿Era el momento para que Mauricio Macri vuelva al ruedo, vuelva a hablar, ¿no? Vuelva al terreno de la política? Sin duda Marcos Peña sigue al lado de Mauricio Macri y lo sigue mal asesorando. No era el momento, no es el momento para que hable Mauricio Macri, es el momento para que hable nadie, y tampoco para que salga el presidente a responderle como le respondió a Macri. Tienen que estar todo concentrado en la pandemia, una crisis espectacular, y salen a tipo vedetongas a responderse. Macri, Alberto, no, paremos un poco esta Argentina, esta locura. Bueno, lo cierto es que destruyó también al ex ministro del Interior de la Nación, a Rogelio Frigerio. También habló sobre el expresidente de la Cámara Baja, Cámara de Diputados Nacional, Emilio Monzó. Cristina está conduciendo el gobierno como todos pensábamos que iba a suceder. Cuestionó que tenga una agenda propia para bloquear y someter a la justicia, ¿sí? Apuntó directamente con Cristina. También habló de que lo tiene secuestrado al peronismo, ¿sí? Y justo en estos días, ¿no?, que se está celebrando el Día de la Lealtad Peronista, ¿no? Macri se consideró también un perseguido en las causas donde está siendo investigado por corrupción. Negó haber ordenado el espionaje ilegal a dirigentes políticos que se investiga en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, donde, son investigados ahí, Diego, sus ex jefes de inteligencia. Muchos cuestionaron, ¿no? Poca autocrítica, si bien, en la entrevista de Infobae sí hubo repregunta, pero lo cierto es que lanzó hacia fuertes misiles, decíamos, ¿no? Hacia el sector filoperonista de Juntos por el Cambio, decíamos, con
Frigerio y Emilio Monzó. Nunca debía haber delegado la negociación en mi ala más política. Vos sabés que, Cintia, con respecto a esto, lo del secuestro del peronismo, yo creo que también te vas dando cuenta y lo vas mirando desde las gráficas y demás. Cuando aparece, dice Frente de Todos _PJ, es decir, aparece primero el Frente de Todos, después PJ, o sea, a la fila, el PJ. Y yo concuerdo con algo que dijo el expresidente de los argentinos, uno de los expresidentes, Federico Ramón Puerta, en algún momento dijo, hace años, que había que refundar el Partido Justicialista. Bueno, hoy lo está planteando Barrio Nuevo. Pero hace 10 años ya se había dicho esto. Pero de ampliar y convocar a otros espacios, ¿no? ¿Para qué? Para convocar la unidad, ¿sí? Porque, bueno, Duhalde en sus últimas declaraciones lo que cuestiona es que se están peleando entre la herencia del pasado de uno, del otro, y se votó. Se van pasando la posta, se van pasando las necesidades. Se solucionen problemas a futuro. Bueno, ahí está la palabra clave, ¿no? Esas soluciones, lo que decís. Bueno, nadie viene a plantearte las soluciones. Acuerdos a largo plazo, que es algo de lo que también habló el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, diciendo que si está Cristina ahí, ocupando el lugar que ocupa, no va a ser posible un acuerdo, un consenso entre oficialismo y oposición. Pero más allá de la oposición, porque dentro del PJ hay muchos que son díscolos de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces va a ser bastante complicado, y ahí concuerdo con Mauricio Macri, va a ser complicado poder lograr una unificación nacional, si se quiere. Bueno, último gobierno populista. Vamos a dejar picando esta pregunta para vos que lo pienses del otro lado. Y va a ser una de las hipótesis y preguntas que se van a hacer durante los próximos días. Bueno, ¿quién más habló? Porque, bueno, salió a responder, a recoger el guante el presidente de la Nación, presidente actual, Alberto Fernández, y tenemos la voz del presidente. ¿Qué era lo que le decía? ¿A qué respondía? ¿Sí? Vamos a escucharlo. Y vamos a entender cuán importante es que el Estado se ponga al frente cuando la economía se paraliza, y cuán importante es que se asocien el esfuerzo a empresarios, a trabajadores, para convertir todo esto en el sueño de vivir en la Argentina que nos merecemos. Han pasado 4 años muy difíciles en la Argentina, donde, como siempre digo, parece haberse vivido la metáfora del olvido, donde todos se olvidaron de la gente, donde hubo que pagar aumentos siderales de tarifas, y mientras pagábamos esas tarifas, la producción de gas declinaba. Algo no anduvo bien en esa Argentina. Vamos a corregir las cosas. Estás escuchando Segunda Página con Diego Salazar y Cintia Capdevila. Bueno, el presidente dijo esta semana, sí, y escuchábamos, algo no anduvo bien en esa Argentina de los últimos 4 años, vamos a corregir las cosas. Bueno, pero yo le digo a Alberto, de los 4 años. Hace muchos años que no hace muchos años que venimos no importa, ese es el problema. La gente tiene que entender esto, a ver, no importa el partido que esté. Vos fíjate que cuando mirá y analizalo con tus propios ojos, con tu propia perspectiva. La inflación siempre estuvo. Bueno. A ver, el desempleo siempre está. El clientelismo político berreta siempre está en los últimos años en la Argentina. Las peleas bedetongas, paritarias y demás, pérdida de poder adquisitivo, son palabras comunes para nosotros los argentinos, sin importar quién esté al frente del país. Sí, no, bueno, lo cierto es que hubo ida y vuelta, ¿no? Entre el expresidente y el presidente. Bueno, Mauricio Macri también cuestionó la cuarentena y sí, la cuarentena eterna, ¿no? Porque, bueno, él quizá hubiera tomado la metodología que aplicó Uruguay, es lo que contó en una entrevista. Darle más libertad y responsabilidad social, delegar más. Bueno, sí, Macri, pero con el diario del lunes, viendo los resultados, cómo le fue a Uruguay, a Suecia, sí, también. Lo que dijo Alberto es, si vos no sabés para qué sirvió la cuarentena, te cuento, Macri, le dijo. Sirvió para que la Argentina se ponga en orden y después del desastre en el que dejaste la Argentina. ¿Sí? Bueno, yo le cuento a Alberto que tenemos 1 millón de infectados de COVID. Yo no sé qué tanto se ordenó. Que podría haber sido peor, sí, seguro. Ahora, los primeros 2 meses de la cuarentena sirvieron, es cierto, para fortalecer el sistema sanitario. ¿Y ahora? ¿Y después los otros 5 restantes?
Sí, bueno, y es lo que también se preguntan muchos, porque ya se están abriendo más actividades, el fútbol, vuelve el fútbol, es cierto. Bueno, el turismo también es otro de los debates que está en la mesa, los vuelos que se están dando también, y todo lo que es transporte, ya hubo anuncio, pero solamente, van a poder usarlo los trabajadores esenciales. Lo cierto es que hubo un ida y un vuelta. A diferencia de, por ejemplo, del expresidente Mauricio Macri, el ministro de Salud porteño defendió la cuarentena y dijo, salvó una catástrofe sanitaria. Lo cierto es que Alberto dice que sirvió para poner en orden, ¿sí?, el desastre que dejó Mauricio Macri. Ahora, esta semana también se cuestionó mucho porque hubo una conclusión que sacó un especialista de la Organización Mundial de la Salud, donde señalaba que la cuarentena perjudicaba mucho a los pobres, no los hacía las más extensas pobres. Cuarentenas. Hablamos de David Navarro, que dijo, los encierros solo tienen una consecuencia que nunca se debe menospreciar, y es que la gente pobre sea mucho más pobre. Esto levantó un poco de polvareda porque... Bueno, a los hechos nos remitimos, lo que está pasando acá en la Argentina, hay ¿no? internas en todos lados, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud también tuvo que salir a extender esta declaración a través de un comunicado, ampliando el concepto, y dijo, estas medidas, aunque no son sostenibles, son necesarias para suprimir lo que es rápidamente el virus y evitar que los sistemas de salud sean colapsados. Destacan que los confinamientos no son sostenibles en tiempos por sus impactos sociales, económicos y salud. Lo cierto es que lo que dicen es que indicaron que su duración debería ser limitada. Sí, porque esto automáticamente perjudica lo que es la economía. Exactamente. La extensión es lo que dificulta la economía. Ojo, nadie dice que la cuarentena no estuvo bien. Ahora, la extensión es el problema es el conceptual, ¿sí? Porque muchos dicen la cuarentena no estuvo... No, la cuarentena estuvo bien, pero en una cuarentena extensa donde ya superamos los 200 días en varias partes del país, y donde empiezan también a quitar la autoridad al propio presidente. Fíjate, hay provincias que dicen, no, yo no voy a acatar el decreto de volver. Mendoza, por ejemplo, no voy a acatar el decreto de volver a fase 1. Sí, bueno, porque ya no dan más. El confinamiento que logró que los pobres sean más pobres, lo cierto es que esa es la conclusión que sacó la Organización Mundial de la Salud, un especialista. Bueno, ¿qué el más? 47% de los pobres tuvo el último trimestre de nuestro país. Y para cerrar el tema del coronavirus, El Mundo habla de nosotros, ¿sí? El diario español El País publicó el 14 de octubre, si lo quieren buscar, es un artículo cómo se gestionó la pandemia en el país sobre la cuarentena más larga. Lo que tituló es Argentina de ejemplo regional a estar acorralada por el coronavirus. Pero bueno, tenemos también, porque hubo muchas declaraciones. Y esta semana habló el jefe de gabinete tras el banderazo que se realizó, pero vamos a escuchar qué decía el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Muévanos a todas partes. Descarga nuestra aplicación. Ya lo hemos planteado en otras oportunidades. Nosotros creemos en el derecho a manifestarse, es parte de la democracia. También es parte de la democracia aceptar la diversidad. Estos argentinos y argentinas que se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina. La Argentina es mucho más grande, mucho más diversa. La Argentina entiende que hay una pandemia, y se cuida a su familia. Pero bueno, es eso, estuvo, creo, claramente fogoneado por la oposición, donde... ¿Tiene nombre propio? Cuando decimos la oposición, ¿a quién? Porque yo escuchaba algunos testimonios y había referentes, gente que hablaba de Milei, de Esper, por supuesto de Macri también, y algunos que hablaban mal de la clase política en general, ¿no? Sí, no sé, no creo que exista una clase política, pero es otro debate. Somos hombres y mujeres que circunstancialmente nos dedicamos a la función pública. Encontranos en Facebook y Bueno, ahí escuchábamos las palabras del jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero. Es una contradicción en sí misma, mucho de lo que dijo se cuestionó durante esta semana, seguro a los propios le cayó bien, pero no aceptan el resultado de elecciones. Dijo, creemos en el derecho de manifestarse, hay que aceptar la diversidad, pero no son la gente, no son el pueblo, o no son todos, ¿sí? Lo cierto es que es claro, no es toda la Argentina, es un sector, ¿sí?, que está siendo
perjudicado por ciertas medidas y las consignas, hay que aclarar, las consignas en las manifestaciones en los últimos banderazos son diferentes. Se reclama por la economía, por la apertura de actividad, muchos no pueden trabajar. Es que nadie reclamó en contra de un gobierno. Yo creo que están errando en eso, Cintia. Exactamente. Son muchos los reclamos y no es en contra del gobierno, son en contra de las medidas y, a ver, en contra, si se quiere, de la situación que están viviendo acuciante cada una de las familias argentinas, y le guste o no le guste. A ver, el pueblo lo integra tanto el oficialismo como la oposición. Cualquier argentino que tenga un DNI es reconocido como tal y forma parte del pueblo. Le guste o no le guste, un error conceptual para un jefe de gabinete que está ocupando un lugar y creo que está mal, también mal asesorado como muchos de los políticos. Enseguida continuamos en Segunda Página.